Como seguidores de Cristo, debemos entrenarnos. Necesitamos entrenarnos en justicia para ser más como Cristo. Tenemos que aprender a ser diligentes y perseverantes. Así que no te rindas, incluso cuando vengan las dificultades, porque ciertamente vendrán. No estamos llamados a vivir una vida fácil, sino a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz. Permite que las pruebas produzcan perseverancia. Apóyate en su espíritu y pasa tiempo en su palabra. Sigue entrenando para ganar el premio eterno, por la corona que dura para siempre. Pidió amarlas. Tuvo, no importa cuántas veces uno lee esto, como que da hasta risa, 700 esposas, que eran princesas, y 300 concubinas. Oye, si es difícil con una mujer, ¿qué será con 1000? Y con 1000 suegras, 7000 mujeres. Todas estas mujeres, pasó lo que Dios dijo, hicieron que se desviara su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, siempre nos volvemos sin vergüenza después de viejo, ¿verdad? Sus mujeres le pervirtieron el corazón. De modo que él siguió a otros dioses, Salomón, y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte. Si usted tiene tiempo, váyase al internet y busque todos estos dioses raros que hay ahí. Diosa de los sidonios, Maloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, para que usted vea cómo evoluciona el pecado, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, porque eran una chapeadora todita, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, cualquiera, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los estatutos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Yo siempre voy a decir lo mismo. Cuando uno lee la Biblia, si uno la lee con cuidado y detenidamente, no hay que predicar, no hay que abundar. La Biblia se explica sola, y lo que acabamos de leer es self-explanatory, right? Se explica solo. Ustedes vieron lo que pasó. Pero como tenemos tiempo todavía, vamos a hablar un poquito acerca del material que nos ocupa. Me llama la atención que la semana pasada yo hice referencia a una ilustración que dije en esa ocasión y repetiré siempre, es viejísima. Todos ustedes la han oído, la conocen, y es como, ¿cómo se dice? Muy repetitivo el que yo tenga que traerla otra vez hoy
a colación, pero da la casualidad de que mientras preparábamos este mensaje, yo estaba leyendo un artículo que se llama El rey que lo tuvo todo. ¿Quién ustedes cree que era ese rey? Salomón. El rey que lo tuvo todo. Y en el artículo el autor comienza con la ilustración de la rana en el agua caliente. La misma ilustración que mencionamos la semana pasada y que yo dije que ya ustedes están hartos de oírla, pero necesito comenzar con ella otra vez porque va a ser de alguna manera fundamento para el mensaje de esta mañana. Para los que no lo han oído, un grupo de científicos que no tenían nada que hacer, hicieron un experimento, tomaron una olla de agua y la pusieron a hervir, y el agua ya estaba caliente, hirviendo, tomaron una pobre ranita, la tiraron en la olla caliente y desde que la ranita se dio cuenta que el agua estaba hirviendo, salió corriendo. Pero después tomaron a la misma ranita y la pusieron en una olla de agua tibia. Parecía un sauna. Y la ranita estaba ahí de lo más cosas. Una agua tibiecita. Ella pensaba que le habían puesto en un sauna, ¿verdad? Seguro que viene el masaje por ahí. Y los científicos comenzaron de poco a poco a aumentar la temperatura del agua. Pero como fue un proceso gradual, la ranita no se daba cuenta de que cada vez el agua estaba más caliente, y más caliente, y más caliente, y más caliente, hasta que el agua comenzó a hervir y la ranita terminó sancochada en el agua. Y murió. Ustedes entienden, ¿verdad?, que el asunto fue, una cosa es cuando las cosas vienen de golpe, y otra cosa es cuando gradualmente las cosas van sucediendo, y cuando usted viene a darse cuenta ya es demasiado tarde. El mismo principio aplica, por ejemplo, yo he usado también la ilustración de que cuando uno va al cine o a algún lugar, a un espectáculo que apagan las luces y usted llega tarde, un cine, por ejemplo, usted llega al cine, la película comenzó y usted no ve nada porque la oscuridad no le permite ver bien, pero si usted se queda un rato, los ojos que tienen esa capacidad se van acostumbrando a la oscuridad, puede ser un cine, puede ser un cuarto oscuro, cualquiera. Los ojos comienzan a ajustarse, porque tienen esa virtud, los ojos nuestros, y de repente usted comienza a ver las cosas con más claridad, porque es un proceso de adaptación. Bien, ponga eso a un lado. A través de los años, a través de la historia, sobre todo en la narrativa bíblica, Dios ha manifestado, ha mostrado el deseo, la intención, los planes que Él ha tenido con nosotros, que siempre han sido planes de bien, de amor, de misericordia. El primer acto misericordioso que Dios hizo fue crearnos. Cuando la gente pregunta, si Dios sabía que el ser humano iba a pecar, ¿por qué lo creó? Y alguien contestó, porque lo peor que le hubiera pasado al hombre hubiera sido no haber sido creado. Por lo tanto, el hecho de que usted y yo existamos nada más ya es un acto de misericordia y gracias a Dios, porque Él no tenía por qué crearlo usted. ¿Verdad? Usted no tenía por qué estar vivo, por qué haber nacido. Pero Dios coloca a Adán y Eva, ustedes recuerdan, ¿verdad?, en un paraíso. La palabra paraíso eso es lo que implica, perfección. Pero por razones que no vale la pena ahora abundar en ellas, Dios, que crea al hombre con el libre albedrío, la capacidad de escoger, le dice a Adán y Eva, todo esto es de ustedes. Disfruten, gocen, coman, beban, pero no le pongan la mano a ese árbol. Y si Adán y Eva hubieran sido más inteligentes, se hubieran mudado a un lugar del paraíso bien lejos del árbol. Porque para los que les gusta llevar anotaciones, el jardín del Edén, según los expertos, tenía miles de kilómetros de extensión. O sea, era una sección de tierra en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, más grande que o sea, todo lo que es Turquía y las áreas del Medio Oriente. O sea, el jardín del Edén era un terreno extraordinario. O sea, no era el patio de una casa. Muchas veces uno piensa en el jardín del Edén y piensa como con un patio, ¿no? De 20 metros cuadrados. No, era todo era un país. Adán y Eva pudieron haberse mudado lo más lejos posible del árbol para no tener la tentación, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que la Biblia, cuál es la estrategia que la Biblia nos da para vencer las tentaciones? ¿Cuál es? Alejarnos de ellas, correr,
La Biblia dice, huyan. No traten de pasarse de héroes y querer enfrentar. No, salgan corriendo. Que fue lo que hizo José cuando vino el avioncito ese que quería acostarse con él, salió corriendo. Y a Satanás no nos dice que corramos, dice que lo resistamos, que es diferente. Ok, pero no lo hicieron, y ustedes conocen la historia. Dios después va a escoger a Abraham, él le va a decir a Abraham, te voy a bendecir y voy a hacer de ti un padre de naciones y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham también dio su metida de pata, ¿verdad? Como es normal entre los seres humanos, pero fue fiel al Señor. El Señor cumplió su promesa. Después nació la nación de Israel. Dios quería ser el rey de Israel, el dueño de ellos, el guía espiritual y todo. Ellos pidieron un rey humano, Dios le dio a Saúl, que ustedes conocen también todo lo que pasó con él. A los 16 años, David es ungido como rey y tiene que esperar su turno hasta subir al trono. Pero si bien también hizo cosas de las cuales nunca estuvo orgulloso y le costaron caro a David, porque en vez de cerrar la ventana, vamos a decir, no sabemos si fue a través de una ventana que él vio a Betsabé, no sabemos si fue estando en la azotea, porque así dice la Biblia, en vez de bajar de la azotea cuando vio lo que estaba viendo, en vez de cerrar los ojos, ¿me están entendiendo? Decidió quedarse mirando y decidió alimentar la lascivia y la concupiscencia que nos puede atacar a cualquiera de nosotros, y ya saben lo que pasó. Pero David comenzó mal y terminó bien. A diferencia de nuestro amigo Salomón, que es quien finalmente va a ocupar el trono cuando David muere. Y todo comienza con una gran buena intención de un muchacho muy joven que llega a ser rey y le dice a Dios en su primer encuentro con el Señor, dame sabiduría. Un acto de nobleza. Dios hasta se impresiona con Salomón, le dice, como no me pediste riquezas, ni me pediste la vida de tus enemigos, te voy a dar lo que me pediste y te voy a dar todavía mucho más. Y Salomón se convierte en el hombre más sabio de su época, el hombre más rico de su época. Ustedes pueden ver en el libro de Primera de Reyes todo lo que pasó, las cosas que construyó, las alianzas que hizo. Su sabiduría se empieza a demostrar en el capítulo 3 de Primera de Reyes, cuando dos mujeres, ustedes conocen la historia, vienen a reclamarle que ambas tuvieron un hijo y uno de los niños murió. Y las dos decían que el niño vivo era el de ellas. ¿Se acuerdan? Y capítulo 3, Primera de Reyes, lo pueden chequear. Y viene a Salomón a decirle, mira, el hijo vivo es mío. Dice la otra, no, el hijo vivo es mío. Y Salomón dice, no, pero esto es muy fácil, vamos a coger una espada, vamos a partir el muchacho por la mitad y cada una coge un pedazo. Y una de las mujeres dijo, no, si es así mejor dénselo a ella. Y Salomón dijo, esa es la mamá. Porque la otra dijo, sí, pártalo por la mitad y déme la mitad. A ella no le importaba, porque entonces Salomón, después la reina de Saba va a venir y se va a impresionar y le va a traer muchísimo. Bueno, por eso mencionaba aquel artículo que dice el rey que lo tuvo todo. Humanamente hablando, mujeres, oro, procesiones, sabiduría. Sin embargo, ya está demostrado, ya lo hemos visto y lo terminamos de ver hoy. La sabiduría de Salomón que él pidió, la que Dios le concedió, fue para asuntos administrativos, para asuntos de justicia, para asuntos de planeamiento, para asuntos de alianzas. Pero Dios siempre ha esperado que nosotros no tengamos una relación con Él porque fue forzada del cielo, sino que, llámele a usted libre albedrío, porque yo sé que hay teólogos que tienen problemas con el tema del libre albedrío, o llámele cualquier cosa. Dios quiere que de corazón nosotros le busquemos a Él y seamos obedientes a aquellos mandamientos que Él ha dado. Dios fue claro con Salomón. Eso es muy importante porque alguien podría decir, bueno, pero es que él no sabía. No, Dios fue muy claro desde el principio. Dijo, Salomón, así es como van a funcionar las cosas. Y en el trayecto de su vida se los recordó en varias ocasiones. Esto es lo que tú puedes hacer
Y esto es lo que tú no puedes hacer. Y si tú haces lo que tienes que hacer, las cosas van a salir bien. Si no, te tienes que abstener a las consecuencias. Y si bien, repito, el hombre en teoría era un genio, escribiendo el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, libro de Proverbios, cuando Dios visita a Salomón por segunda vez y le dice, si tú continúas, estoy parafraseando, si tú continúas siguiéndome, tú vas a terminar bien y vas a poder pasar tu reino a tus hijos, a tu hijo, de la misma manera que yo lo hice con tu padre. Pero, Salomón, si tú no escuchas mis palabras, tú vas a terminar mal. Y el mensaje de hoy, porque no tenemos mucho tiempo por la Santa Cena, tenemos 2 puntos. Cómo el rey que lo tuvo todo, según aquel artículo que leíamos, aquel que fue el hombre más sabio que ha pasado por la faz de la tierra, a diferencia de otros hombres y mujeres en la Biblia que tal vez tuvieron percances en el camino, pero terminaron bien, el apóstol Pablo va a decir, yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, estoy terminando, he llegado a donde tenía que llegar. No fue el caso de Salomón. Y queremos ver en esta mañana 2 razones. Una, la primera que tenemos que evitar, y 2, lo que tenemos que hacer. Una cosa que tenemos que evitar y otra que necesitamos hacer. Amén. Número 1, tenemos que evitar el deceso gradual, reconociendo que the defeat, cuando perdemos una batalla espiritual, cuando perdemos en nuestro caminar, cuando somos derrotados por el enemigo, casi nunca la derrota viene de golpe. Muchas veces es un proceso. La mayoría de las veces es un proceso. Por eso comenzamos con la ilustración de la ranita y con la ilustración de la oscuridad, porque las cosas no llegan de golpe, sino que la tragedia y el final de la ranita vino por un asunto gradual, donde ella no se dio cuenta del peligro en que se encontraba, y cuando se vino a dar cuenta, por lo tanto, ya era demasiado tarde. Fíjense lo que dice en el versículo 3 del capítulo 11. Salomón tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Si bien no le recomendamos a ningún hombre que tenga tantas mujeres, el problema aquí no era que Salomón tenía ese número de mujeres, ¿estamos claros? El problema era que todas eran mujeres extranjeras, que todas eran mujeres que adoraban dioses extraños, mujeres que hicieron que se desviara su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió otros dioses y no siempre fue fiel, no siempre, algunas veces, fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Ustedes recuerdan una frase que usamos la semana pasada, creo que fue, que a mí me gustó mucho: el camino de retroceso para el creyente, o el camino de la perdición para el inconverso, no está pavimentado con grandes pecados, está pavimentado con pequeños pecaditos que se van acumulando y a veces de manera insensible. El problema de acostumbrarse, el problema de no darnos cuentas de lo que está pasando a nuestro alrededor, el problema de descuidar las ordenanzas directas de Dios, el problema de minimizar el por qué Dios nos ha dicho lo que nos ha dicho, y cuando descubrimos o venimos a darnos cuenta de que estamos en un problema, muchas veces ya es demasiado tarde. Miren, ustedes ya saben lo que estoy queriendo decir, pero ahí vamos a pensar en algunos casos. Ya dijimos al principio que si Adán y Eva hubieran puesto más atención a lo que Dios dijo, hubieran evitado incluso caminar
por el lugar donde estaba el árbol prohibido. Hemos mencionado en varias ocasiones la historia de, ¿cómo se llama el sobrino de Abraham? Lot, thank you, sister. Donde él se muda cerca de Sodoma y Gomorra, en un gated community, ¿verdad?, fuera de la ciudad. Y poco a poco se fue moviendo, y parecía, ¿verdad?, que cada movimiento pues, no es tan malo como lo pintan en el barrio, ¿verdad? Y eventualmente terminó viviendo dentro de la ciudad con todo lo que ahí sucedía. Nosotros tenemos el caso de Sansón, que es una de las historias más trágicas y tristes de lo que pudo haber sido y no fue. Dicho sea de paso, yo creo que está por ahí en YouTube un sermón que predicamos así mismo. La historia de lo que pudo haber sido y no fue. Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Dios, sus padres le habían dicho, no te mezcles con esa mujer, porque en vez de buscar una esposa de las hijas de Israel, fue y se buscó una filistea. Dalila, ustedes ya conocen la historia, porque se fue metiendo en camisa de 11 varas, se fue mezclando, se fue acostumbrando, se fue insensibilizando, y eso es algo que le puede suceder a cualquiera de nosotros en el día de hoy. Cuando Dios dice es algo en su palabra, por más fuerte que nos parezca o por más ridículo, uno tiene que entender que Dios sabe más que nosotros. Cuando leíamos el pasaje y Dios le dijo, Salomón, si tú te mezclas con estas mujeres, esto es lo que va a pasar. A mí me gusta creer que es muy probable que Salomón diga, Dios como que medio exagerado, porque ¿cómo hace que yo, que por andar jangueando con mujeres extranjeras me voy a pervertir? Yo recuerdo cuando yo me convertí a los 15 años de edad, y a los 17 era el pastor asistente de la Iglesia Central de la República Dominicana, con el pastor Freddy Noble, que ahora está en Manhattan. El pastor Freddy Noble tenía y tiene todavía una costumbre de que de aquella época, estamos hablando de muchos años atrás, cuando él se montaba en su vehículo, él no montaba mujeres que no fuera su esposa. O sea, si una hermana decía, pastor, deme un rayo, decía, yo no puedo llevarla a usted sola. Y yo, como éramos, él es mi papá espiritual, yo decía, pastor, usted es como que un poco exagerado. Porque ¿cómo es posible que si usted va a su carro y una hermana necesita que usted la lleve al supermercado, usted va a decir que no? Porque y él decía, a ti te parece ridículo, te parece exagerado, pero yo prefiero hacerlo así. Bueno, para hacer la historia corta, en Lincoln Park, la iglesia nuestra, a donde yo me reporto, ¿verdad?, como pastor, no había una ley que hablara de ese tipo de cosas. Pero han pasado tantos incidentes, mis queridos hermanos, que hoy en día en nuestra iglesia, by the way, para que ninguna hermana se ofenda si un día yo no la quiero llevar, a nosotros, los pastores de la iglesia de Chapo, que somos varios, se nos ha pedido que no montemos mujeres en el carro. Y a las mujeres que no monten hombres también. ¿Me están entendiendo? O sea, yo me salgo ahora, me monto en mi vehículo, que mi esposa llegue esta noche, estoy solo y una hermana, pastor, ¿usted me puede dar un ray ahí? Lo siento mucho, hermano. Yo le pago un Uber o yo busco una hermana que la pueda llevar. Y alguien podrá decir, pero qué ridículo son esta gente, qué exagerado, ¿verdad que sí? ¿Cómo es posible que en el siglo XX estemos pensando de esa manera? Bueno, el diablo es puerco. No sé de qué otra manera decirlo. Y Dios, y eso es un ejemplo sencillo, ¿no? Un ejemplo de cosas prácticas que uno puede hacer. Pero lo importante es que no importa cómo nosotros veamos las cosas o qué opinión nosotros tengamos acerca de las prácticas de la vida cristiana, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Cuando los padres nuestros decían, no te juntes con esa gente, no vayas a ese barrio, no seas amigo con fulano, y nosotros decíamos, pero ¿cómo va a ser que mi mamá no quiera que yo tenga amigos, verdad? Cuando te han dicho, ese muchacho no te conviene, y nosotros hemos creído que la gente está exagerando. Cuando le hemos dicho a la gente, no tomes ese trabajo, donde el trabajo, la gente, qué sé yo, vende alcohol o cigarrillos, o no vayas a ese lugar donde siempre hay gente fumando y bebiendo. No, porque eso a mí no me importa. O sea, el que se lleva de consejo muere de viejo, ¿verdad que sí? Llega viejo, exacto, muere de viejo.
Lo que estoy tratando de decirme, queridos hermanos, en lo que tiene que ver con las ordenanzas y las instrucciones de Dios, nosotros no estamos llamados a cuestionar lo que Dios ha dicho, ni siquiera si lo entendemos o no lo entendemos. Nuestra responsabilidad es obedecer lo que Dios dice, por más ridículo que parezca, o por más tonto que nos parezca. 3 consejos, si queremos evitar lo que le pasó a Salomón y a otros en la vida. Tenemos que ser personas que querramos terminar bien. ¿Se acuerdan que muchos comenzaron bien y terminaron mal? Muchos comenzaron mal y terminaron bien. Necesitamos querer terminar bien para decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he ganado la... Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Parece raro, ¿verdad?, que hablemos de que si Dios le dio sabiduría a Salomón y terminó así. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a tomar decisiones correctas. Y en tercer lugar, nosotros tenemos que asociarnos, lo que llaman en inglés accountability, personas ante las cuales nosotros seamos responsables, porque como somos una comunidad, un cuerpo, una iglesia, y no estamos funcionando cada uno por su cuenta, cuando hay personas a las que nosotros tenemos que rendirles cuenta, ya sea parejas, esposos, esposas, hijos, pastores, líderes, hermanos en Cristo, esto crea una especie de escudo alrededor nuestro que puede perfectamente prevenir ataques del enemigo. Porque el problema es que la mayoría de estas cosas no van a venir por casualidad. Sí, es cierto que muchas veces el destino nos lanza o nos pone en situaciones difíciles, pero en la mayoría de los casos hay fuerzas malévolas ahí afuera conspirando para que tú y yo metamos la pata. Y no podemos ignorar esa realidad. No podemos ignorar lo que dijo el apóstol Pablo. Fue Pablo que dijo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es literal. O sea, eso no es una metáfora, eso no es una poesía, eso es una realidad. El enemigo, la intención, el plan del enemigo es arruinarle a usted la vida. El plan del enemigo es acabar con esta iglesia y con cualquier iglesia donde se predique el evangelio. Eso es el plan de Dios, es un plan de amor, de prosperidad, de maravilla, pero el enemigo está haciendo todo lo contrario. Entonces, si eso es así, nosotros no podemos andar en la vida como sin protección de ningún tipo. Ese es punto número 1. Punto número 2, intencionalmente nosotros tenemos que decidir no comprometer nuestra fe. Otra vez, la palabra favorita mía, intencionalmente. Usted tiene que pararse un día por la mañana y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Como dijo Josué. Fíjense, versículo 9. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido, porque Dios se lo dijo. No fue que él descubrió, yo no sabía que eso era malo. No, Dios se lo dijo, Dios se lo prohibió, que no siguiera a otros dioses. Y como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, esto es lo que te va a pasar. Lo que quiero decir para terminar el punto número 2 es que si Salomón hubiera propuesto en su corazón no contaminarse, nada de esto hubiera pasado. ¿Se dieron cuenta que usé unas palabras que están en la Biblia? ¿Quién se acuerda dónde está eso? Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Quién dijo Daniel? 100 puntos para usted, hermano. Cuando Daniel llegó a Babilonia, y usted conoce la historia, ¿verdad? A él lo hicieron eunuco, parte de un grupo selecto, para ser entrenados, para ser puestos al servicio del rey. Y Daniel va a terminar siendo un servidor de 3 reyes en Babilonia. Cuando parte del programa de adaptación, el programa, ¿cómo sería ese proceso de reeducación, entrenamiento, cambiar la cultura, todo, ¿verdad? Era immerse, había que meterlos a ellos, aprender el idioma de Babilonia, comer la comida de Babilonia y todo eso. Y parte era comer la comida que comía el rey. La comida, hermano,
que quede claro, comer no tiene nada de malo. Comer no es pecado. ¿Estamos claros? Amén. El problema, como Pablo va a decir después en el Nuevo Testamento con el tema de la carne sacrificada a los ídolos, porque en la época de Pablo, hago un brinquito y regreso, habían en los templos paganos, se ofrecían sacrificios de animales, y mataban chivo, puerco, gallina, de todo, y después que hacían el sacrificio, esa carne no la botaban, la llevaban al mercado. Entonces los hermanos cristianos venían y compraban la carne que había sido sacrificada a los ídolos, y muchos hermanos se enojaban y se decían, no, y Pablo dice, ¿saben qué? Comerse esa carne no es pecado, porque lo que contamina al hombre, ya dijo Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale, ¿verdad? Ahora, por amor a esos hermanitos y para que no haya chisme, no compren carne sacrificada a los ídolos. Vayan a Whole Foods de la esquina. De la misma manera, la ceremoniosidad, el aspecto espiritual de la comida ofrecida a dioses era una blasfemia. Para Daniel entendía que él no podía participar de eso. Y dice la Biblia, la parte que más interesa, él propuso en su corazón que él no iba a participar de eso. En otra palabra, he took a stand, dijo, no, hasta aquí yo llego. Josué, ustedes pueden hacer lo que a ustedes les dé la gana, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y después, los tres jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, Ananías, ¿cómo se llama? Misael y el otro. Dijeron, no, que si no se arrodillan ante la estatua, lo vamos a quemar vivo. Quemen, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a arrodillar ante la porquería esa que ustedes hicieron ahí, aunque nos cueste la vida. A Daniel después le hicieron una trampa, dijeron que había que no se podía orar a nadie que no fuera al rey, ¿verdad? Y Daniel oraba a su Dios con la ventana abierta. Y dijeron, porque como tú no obedeciste, te vamos a tirar a los leones. Tírenme. Porque decidieron, a diferencia de Salomón, no comprometer su fe. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir, mis queridos hermanos? Todas estas historias interesantes y bonitas y toda esta teoría es fácil de bregar con ella. Pero va a llegar el día, si no ha llegado, en que usted va a tener que tomar una decisión en su vida. Y usted va a tener que decir, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo voy a hacer lo que Dios dice. Me va a costar el trabajo, me van a botar del trabajo, pero yo no voy a participar de la sinvergüencería esa que ustedes están haciendo. Vamos a terminar esta relación. Mi novia me va a botar, mi novio me va a dejar, pero yo no voy a pecar contra el Señor. Yo no voy a comprometer mi fe. Y aquellos en la Biblia, en la vida diaria, que han tomado ese stand, que han decidido hacer eso, han sido beneficiarios de las promesas de Dios, que en la mayoría de los casos son condicionales, porque Dios le prometió a David que nunca le faltaría un heredero en el trono, y así fue, porque Jesucristo es el heredero eterno. Pero en el caso de Salomón le dijo, van a haber personas en el trono, habrán personas en el trono, si tú me obedeces. ¿Y qué pasó? Bueno, ya ustedes leyeron todo lo que sucedió con el pobre Salomón. La sabiduría se le fue a los pies. Terminó, y otra vez, y con esto termino. Salomón no se levantó un día por la mañana y dijo, voy a adorar dioses paganos. Eso no fue así. Usted, ya lo dijimos la semana pasada, usted no se levanta un día y dice, me voy a ir a robar un banco. ¿Verdad que no? Dios lo libre. Usted no se levanta un día y dice, a partir de hoy voy a ser adicto al alcohol. No, en la mayoría de los casos es un proceso que comienza con una copita, una cervecita, con un jangueito allí. Usted no termina en una relación ilícita de golpe. A veces pasa, pero casi nunca. Empieza con una miradita, con un toquecito, con una salidita, con una conversacioncita, cuando tú ya ves. Salomón comenzó poniendo los ojos donde no tenía que ponerlos. Porque déjeme decirle, había suficientes mujeres bonitas en Israel. Después, queriendo complacer
a las mujeres, porque no todas las mujeres son así, pero algunas son muy exigentes. No todas, no. Aquí, por ejemplo, no hay ese problema. Las mujeres nuestras no piden, ni exigen, ni nada. Pero hay muchas mujeres afuera que, ¿verdad? Llegar, tú no vas a comprar a mí un altar para yo adorar a mi Dios, un crucifijo, qué sé yo, una estatua de Buda. O sea, y Salomón de pariguayo, porque parece que él era débil con las mujeres, empezó a darle todo lo que ellas pedían, y a construir altares. Me imagino que él mismo le compraba el incienso, le mandaba a hacer las estatuas. Empezó oye Salomón, pero tú no vienes conmigo los domingos a adorar. Empezó a salir con ella, yendo a la iglesia de ella, donde ellas iban, por así decirlo, hasta que después terminó él mismo adorando dioses extraños. Tú y yo, sobre todo hombres, no se preocupe, que usted no va a tener ese problema de que va a tener 1000 mujeres. Ese no va a ser el problema suyo, créame. Pero lo que representa esta historia puede convertirse en realidad en cualquiera de nuestras vidas, con cualquier práctica en la que nosotros nos envolvamos, con cualquier ambiente donde participemos, donde si no somos proactivos, si no somos intencionales, si no proponemos en nuestro corazón decir, yo sé lo que Dios ha dicho, yo entiendo, en algunos casos no estoy de acuerdo o no entiendo por qué Dios ha dicho que no haga esto, que haga aquello, pero yo lo voy a hacer porque Dios sabe más que yo. Y le voy a dar a Dios el 100% de mi devoción. El 100% de mi vida. Dios no quiere un pedacito, Dios no quiere una parte. Ya lo hemos dicho muchas veces, Dios lo quiere todo. Y si usted quiere pensar un minuto, bueno, y si yo le doy a Dios el 99% nada más y me quedo con el 1%, leía algo que me pareció interesante. ¿Qué pasa si en algunos casos en vez del 100% solamente se da el 99%? Eso quiere decir que cada uno de nosotros todos los días tendríamos 15 minutos menos de servicio telefónico, que es el 1% del servicio telefónico que recibimos. Y mucha gente se volvería loco con eso, ¿no? Si fuera el 99% nada más, 1.7 millones de cartas se perderían en el correo. 35,000 niños acabados de nacer serían dejados caer por los médicos. Sí, si el 1% de los niños se cae al piso después que nace. 200,000 personas al día recibirían en la farmacia la medicina equivocada, si las farmacias se equivocaran con el 1% de la medicina, que se equivocan de vez en cuando. Habría 3 días al año de agua que no pudiéramos tomar si solamente el 99% fuera bueno. Y 2 millones de personas morirían por intoxicación cada año si solamente el 99% de la comida fuera saludable. Dios quiere el 100% de nuestra devoción. ¿Amén? ¿Qué le parece si participamos de la cena del Señor? El pastor Escoto me ayuda. ¿Y todo el mundo tiene los elementos de la cena del Señor? ¿Todo el mundo tiene? A ver, brother, mira a ver si nos hace falta alguien. Si usted no tiene los elementos para la cena del Señor, levante la mano que vamos a poner uno en su mano. ¿Iba a decir algo? Sí, aquí está. Si bien estamos corriendo en el primer servicio siempre, tenemos que hacer una pausa y entender que esto que hacemos no es para salir del paso, porque hay que hacerlo el primer domingo y ponerlo en la agenda y se acabó. La cena del Señor es una de las 2 ordenanzas. La semana pasada, antepasada, cuando hicimos los bautismos, yo decía, bueno, ¿por qué lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué se tiene uno que bautizar? Porque Jesucristo lo dijo, period. O sea, yo mismo no entiendo, o sea, no veo cuál es la necesidad de que usted tenga que meterse en el agua después que usted se convierte. Honestamente hablando, ¿verdad? No tiene ninguna... Pero, claro, tiene un significado espiritual,
la muerte, el símbolo, el testimonio público y todo eso. Pero usted no tiene que bautizarse para ser salvo, por ejemplo, eso lo sabemos. Pero es una ordenanza del Señor. Y cuando Dios dice algo, usted lo hace y ya. Y la cena del Señor también fue instituida por Él para que, como dice la Biblia, en memoria, para recordar el sacrificio. Cuando usted recuerda lo que Cristo hizo por usted y por mí, yo creo que valdría la pena hacer la cena del Señor todos los días. En 1 Corintios capítulo 11, la palabra del Señor nos enseña que el apóstol Pablo, quien escribe, dice, yo también les he enseñado lo mismo que aprendí, que la noche en que fue entregado Jesús tomó pan. Y después de haberlo partido y dado gracias, lo tomó diciendo, tomad, comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Padre, gracias por el cuerpo de Jesucristo ofrecido en la cruz por nosotros. Permite que cada vez que tengamos esta celebración, nuestro corazón se llene de agradecimiento y gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiere y comiere en memoria de mí. Pueden tomar la copa. Padre, gracias por un pacto eterno con tu sangre, con nosotros, habiendo pagado por nuestros pecados, dándole el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias por este honor que tenemos poder celebrar todas las veces que nos reunimos y comemos y bebemos en tu nombre. Y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que dice la Escritura, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a ponernos de pie, vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas, vamos a pedirle al grupo de alabanza que suba para que podamos terminar despidiendo este servicio, como siempre, en alabanza. Deseamos que este principio de mes sea de bendición para usted y su familia, que en agosto usted reciba de Dios lo que Julio se llevó, o lo que Julio no dejó. Que la gracia, la misericordia, el amor, la comunión y todo lo bueno que viene de lo alto repose sobre usted, su familia y la iglesia. Que Dios le bendiga.